Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde de domingo, domingo 26 de enero del año 2025, tercer domingo del tiempo ordinario, un domingo que desde hace 6 años el Papa Francisco en el 2019 lo declaró como el domingo de la palabra de Dios, una oportunidad maravillosa que nos da justamente nuestra Madre Iglesia para justamente profundizar verdaderamente del valor y significado que tiene la Sagrada Escritura para todos y cada uno de nosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González, y bueno, esta es la reflexión de la liturgia de la palabra justamente de hoy. Es muy interesante y es muy importante enfatizar que la palabra que hoy meditamos, que la celebración que hoy nos incluye o nos mueve como iglesia, es el poder que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Ahora bien, ¿cómo entender esto de la palabra de Dios? ¿Cómo nos impulsa a vivirla? Bueno, nos dejan textos riquísimos y de mucho valor, y que verdaderamente desde la manera y de la vista de fe podemos verdaderamente descubrir esta riqueza. La primera lectura es tomada del libro de Nehemías. Nehemías junto con Esdras son dos libros de corte histórico en que justamente nos hablan de lo que es la reconstrucción del pueblo de Israel después del destierro de Babilonia. Un momento de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, un momento donde el pueblo sintió que Dios lo había abandonado, donde perdieron incluso su propia identidad porque hasta el templo fue destruido. Y bueno, después de mucha oración, de lágrimas, de un periodo de reflexión, de asumir, por decir de alguna manera, las equivocaciones y aquellas infidelidades que el pueblo había hecho con Dios, él se da la posibilidad y la primera y ese espacio como de redención, esa primera redención que dentro del contexto histórico vamos encontrando en los libros proféticos, pero que se convertiría más adelante en una primicia, en una prefigura de esa liberación definitiva. El pueblo empieza a reconstruirse, empiezan a justamente a realizar las obras físicas, encuentran su tierra desolada, porque no es que fue toda la comunidad trasladada de Jerusalén a Babilonia, pero sí fue una gran parte del pueblo, y ya obviamente la ciudad quedó abandonada con muy poca gente y demás. Y entonces lo que llega es la reconstrucción, pero la reconstrucción física no puede ser completa si no se lleva de la mano con una reconstrucción espiritual. Y es propiamente lo que ahorita encontramos en la primera lectura, cuando justamente ese primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras empieza a leer la ley del Señor, la Torá, la Escritura, enfrente de los hombres, de las mujeres. Dice que de aquellos que tienen uso de razón, es decir, aquellos que podían escuchar y asumir. Ya después a ellos les tocará llevar la palabra a justamente a aquellos que van creciendo y que tal vez en ese momento determinado no lo podían entender. Pero vean qué importante cómo esa reconstrucción se ve marcada y enfatizada justamente por la escritura, por la escucha de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de esa claridad y ese camino que el Señor nos profundiza para poder verdaderamente encontrar el sendero que nos lleve a su gracia. Y es muy bonito porque dice que el escuchar esa palabra los va reconfortando. Evidentemente, recordemos que, como dice el libro de los Hebreos, la palabra de Dios es espada de doble filo. Y dentro de esa espada de doble filo, pues evidentemente llega a lo más profundo de las entrañas, y verdaderamente nos recuerda y nos pone en ese espejo, en esa evaluación de aquello que hemos hecho bien y de aquello que nos hemos alejado del Señor. Pero entonces desde ahí la gente empieza ¿cómo se llama? A tal vez se empiezan a conmover sus entrañas de todo lo vivido y demás. Y vean qué interesante.
lo que dice justamente Nehemías y Esdras: no estéis tristes ni lloréis. Este día está consagrado al Señor, porque verdaderamente el pueblo empezaba a llorar, empezaba tal vez a ¿cómo decirlo? A, a nuevamente comprimir su corazón por aquellas cosas que los habían llevado a vivir esta experiencia tan difícil. Pero hoy no es el día. Y es algo que también el Señor quiere decirnos a nosotros hoy. No lloremos por nuestras equivocaciones, no lloremos por aquellas cosas que tal vez hicimos mal. Ya dejemos de echarle sal a esa herida. Permitamos al Señor que la sane y, reafirmados en su palabra, empezar a reconstruir todo de nuevo. Ese es el valor que tiene la palabra de Dios. Esa palabra que también sana, que purifica, que limpia. Por eso hoy, a la luz de su palabra, entreguemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras caídas, y podamos vivir una nueva experiencia de amor, una nueva experiencia que nos indica, como bien repetíamos con el Salmo, que esas palabras son espíritu y vida. Esas palabras nos levantan, esas palabras nos alejan de aquellas cosas que nos pueden hacer mal, tanto física como espiritualmente, porque vamos en la ley del Señor, que es perfecta y es descanso para el alma. Ante los agobios, ante esa mente que no te deja tener paz y tranquilidad, ofrécele justamente ese corazón al Señor. Gózate en tu palabra, mastícala, hazla tuya, hazla propia, y Él poco a poco te irá ayudando en tu reconstrucción. Por eso el Evangelio, que es tomado de Lucas, recordemos que estamos ya en el ciclo C, entonces el Evangelio, pues que irá marcando la pauta a lo largo de estos días, va a ser el Evangelio según San Lucas durante este año litúrgico, y nos habla en primer lugar sobre el valor de la comunicación de la palabra, que es importantísima. Lucas no conoció personalmente al Señor, pero a través del testimonio de la iglesia, él escucha, abre su corazón y se transforma. Y como dice él se ha hecho el propósito de poder llevar ese mensaje al punto de escribir uno de los 4 evangelios canónicos. Y él lo empieza con: ilustre Teófilo, querido Teófilo. O sea, en la palabra de Dios es para aquellos que desean escucharlo y los considere los hijos de Dios. De hecho, Teófilo, más que pensar en un nombre propio, pues bueno, tiene un significado que es teofilio, o sea, hijo de Dios. Entonces, ese querido Teófilo es el que nos invita justamente a poder a escudriñar, y a esa invitación a poder pues justamente vivir la escritura. Y bueno, dice que después de hacer las averiguaciones, después de en ese aspecto poder dar eh, toda esa enseñanza que justamente la ha podido recibir de nombre del Señor, pues evidentemente y claramente lo que hace es ponerla por escrito para que otras personas también lo entiendan. Y entonces, después de eso, hace un brinco en su relato y nos pone a Jesús en aquella sinagoga en Nazaret, donde había crecido, leyendo el profeta Isaías. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buena nueva una buena nueva, a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, libertad a los oprimidos, un año de gracia. ¿Cómo entender esto? ¿Qué quiere decir esto? De que la palabra de Dios se debe traducir en acciones concretas, porque aquel mismo que fue la palabra justamente se convirtió en testimonio y en obra. De nada nos sirve a nosotros leer la palabra de Dios, saberla de memoria, poder decir sin ningún problema citas bíblicas de buenas a primeras, si no ha intervenido en mi vida y me invita a actuar de una mejor manera, me invita a ser una mejor persona. El mismo Cristo, quien ha
justamente proclamado la palabra de Isaías, aquella que se refería a él, aquel que es la palabra hecha carne, como lo dice el apóstol San Juan, nos recuerda que es en la acción donde determinamos verdaderamente la experiencia del cristiano, la experiencia de la fe. Y nosotros, evidentemente, esa palabra es que es hecha obra, pues claramente la podemos manifestar de diversas maneras según los dones y testimonio que Dios ha querido hacer en nuestra vida. Por eso es muy rico y muy elocuente leer como segunda lectura o que se nos ha proclamado la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en aquel capítulo 12, donde hace el símil del cuerpo San Pablo. El cuerpo está compuesto por muchísimos miembros y a pesar de que cada uno tiene justamente una función determinada, trabajan dentro del mismo cuerpo y el bien para uno es bien para todo el cuerpo y el mal para uno es mal para todo el cuerpo. Por eso somos invitados a poner nuestros testimonios, nuestros dones, nuestros talentos en las manos de Dios. Y en ese sentido en el que ponemos nuestro testimonio en las manos de Dios, nuestra vida, es para que justamente esos dones, que son muy diferentes tal vez a los que están a nuestro alrededor, funcionen para que el mismo cuerpo sea glorificado, para que el mismo cuerpo esté bien, que es la vida de iglesia. Entonces, al celebrar justamente este domingo de la palabra de Dios, recordemos que es importante que como católicos nos acerquemos más a la palabra, la proclamemos, la oremos, la meditemos de diversas maneras, buscando de un plan bíblico de lectura, buscando las lecturas diarias, no solamente dominicales. Si hay una posibilidad, pues leamos y meditemos las lecturas diarias, aunque sean los evangelios. Recemos más con los salmos. Busquemos mayores experiencias que nos permitan pues conocer la palabra, porque como decía San Jerónimo, desconocer la palabra es desconocer las escrituras, es desconocer al mismo Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, tratemos nosotros de conocer más al Señor, de acercarnos más a Él a través de su palabra y que se encarne en nuestra vida y que vivamos como un reflejo de lo que en ella hemos leído, de lo que ella hemos meditado y de lo que ella simboliza, que es justamente la presencia del Señor. Que esa sea nuestra motivación diaria y cotidiana de poder acercarnos a la palabra con un corazón dispuesto y siempre buscando la gracia de Dios. Que el Señor los bendiga y que pasen un muy bendecido domingo.